En las últimas películas bélicas que he podido ver he percibido que cada vez son menos las que tienen como eje principal una reflexión y lo reemplazan por el duelo y la desesperanza en fuertes imágenes, confiándose de que de la reflexión solo se encargará el público. Y no es un error precisamente, pero se podrían crear nuevas conversaciones y posibilidades si se toma la reflexión con más determinación y apropiación desde el primer momento, y eso es algo que logró de una manera impactante y estremecedora la película de la que hablaremos en este video. Así que gente, hablemos de la más reciente película de A24 llamada Civil War o Guerra Civil. Gente, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por darle click a este video para hablar de esta película de A24 que ha sido sumamente controversial. En el caso de que ya la hayas visto, déjame aquí abajo en los comentarios qué tal te pareció, si estás de acuerdo o no con lo que se ha hablado de ella en internet. Y en el caso de que no la hayas visto, dime en los comentarios qué es lo que esperas de ella. Muy bien, protagonizada por Kristen Dunst, Cailee Spaeny y dirigida por Alex Garland, en un futuro distópico, los Estados Unidos están en guerra civil debido a un movimiento secesionista. Un equipo de periodistas acompaña a unos militares a Washington DC mientras las fuerzas californianas y tejanas intentan conquistar la capital. Bueno gente, debo empezar diciendo que esta es una de las películas más impactantes y estremecedoras que he visto en muchísimo tiempo, que me ha conmovido en muchísimo tiempo. Generalmente las películas bélicas las veo más como una representación de lo que pasó, de lo que podría pasar o de lo que está pasando, pero esta película logra una verosimilitud y cercanía tan impactante con el espectador que uno de verdad queda en shock. Y ni siquiera queda uno en shock porque hay un contexto detrás, todo un argumento que uno tiene que saber de base para poder disfrutar y analizar esto. No, estamos hablando en esta película de una completa distopía y en donde incluso se nos dan pocas explicaciones y más acciones. La razón por la que esta película no define un bando es para que nosotros nos reflejemos ahí y no para saber quién tendría o quién no tendría la razón, sino de cómo nos estamos viendo y reflexionar sobre cómo estamos accionando. Pero también esa es la razón por la que no le ha gustado tanto a los estadounidenses. Simplemente les molestó que el director no fuera claro en su mensaje y en sus conclusiones. Pero sinceramente esto me parece absurdo, porque cuántas películas gringas no nos han retratado a nosotros los latinos de maneras poco cuestionables y acertadas. Además que en esta película se parte de un hecho y datos que no son tan lejanos y ficticios en nuestra realidad para llegar a esa distopía. El director, por ser un director británico y no estadounidense, ni siquiera llega a poner todos los personajes estadounidenses de la película como idiotas o racistas o homofóbicos, entre otras más que son de lo que en muchas ocasiones se le ha señalado a los estadounidenses de ser, y que no son todos, obviamente. Incluso con los personajes principales la película llega a subrayar esta aclaración. Además que esto lo vi como un truco o crítica del director para que aquel público que está acostumbrado a opinar lo que opina el otro, que logre pensar por sí mismo y sacar sus propias conclusiones. Llamando la atención principalmente, diría yo, que sean los estados de Texas y California los que están unidos contra el presidente. Nada más al director le bastó partir con el puro nacionalismo y polarización del país para llegar a un punto casi inimaginable que está más cercano a la realidad de lo que podríamos creer. Y todo esto a través de 4 fotoperiodistas que intentarán llegar a la base de las fuerzas occidentales para acompañarlos y capturar con una foto la caída del presidente. Y en estos personajes debo decir de una vez qué gran trabajo hizo Kristen Dunst interpretando a Lee. Realmente logró retratar a una mujer que está cansada de ver tanta tragedia todos los días, arriesgando su vida todos los días por una fotografía estremecedora que haga parar y hacer pensar al pueblo qué es lo que están haciendo. Retrata a una mujer que está a punto de rendirse porque no soporta ver cuántas imágenes se le han quedado impregnadas en la memoria y curiosamente cuán pocas han sido capturadas. Tiene un personaje muy bien construido y lo que le pasa al final de verdad quedé en shock. Cosa que me lleva a Cailee Spaeny, quien interpreta a Jessie, una joven periodista que intenta ser igual de venerable que Lee, sin saber lo destruida que está su ídola por dentro. Claro que es un personaje que me hizo sentir demasiado fastidio, pero yo diría que esto es bueno porque lo sentí más por el lado del personaje
personaje y no tanto de la actriz. Incluso puedo decir que Kyle Spinney hizo un buen trabajo, logra capturar esa esencia de ingenuidad llena de perseverancia en un contexto como ese, que logra conectar y despertar esperanzas en el personaje de Lee. Yo de verdad tenía ganas de sacarla a patadas del carro cuando pasa lo que pasa con los amigos de Joel, porque si no hubiese sido por ella y por su falta de autocontrol, no hubiera pasado lo que pasó. Y Dios mío, cómo está construida la escena en la que ella cae a la fosa común, en serio me hizo llorar. O sea, ahorita la recuerdo y me pareció de lo más impactante que he visto. En cuanto a los demás, considero que también hacen un buen trabajo, sobre todo Stephen Henderson como Sammy, y creo que el viaje y las tensiones que ellos como personajes crean para que no se llegue al extremo de los recursos es muy gratificante. También he visto en redes sociales que no están muy de acuerdo y que critican que la película romantiza la guerra y el desastre, pero yo sí quiero indicar que aquí no llega a ese estado por imposición o por simple pretensión de ay, vean lo bonito que se ve este cuadro. En ningún plano de esto sentí que lo ponían sin necesidad. Creo que venía como consecuencia de haber pasado de una descarga de energía tan grande como el estar amenazándote, apuntándote justo al lado de una fosa común. De hecho, después de esta escena de la fosa común es que vemos este plano que puede verse como que romantiza un incendio cuando descubrimos que al personaje de Sammy le dispararon, pero lo que dije, no es la manera en la que lo presentan ni el incendio en sí lo que nos hace sentir, sino la descarga emocional de todo lo que acabamos de vivir, porque está filmado de tal forma, está interpretado de tal forma que no lo vimos, lo vivimos. Porque hablando a un nivel plenamente personal, pues yo no considero que sea fácil pasar por algo así, dependiendo solo del absurdo hecho de que seas o no seas lo suficientemente americano. Creo que lo único que puedo decir que no me convenció es esta cierta organización que se utiliza para hacer unas paradas técnicas y poder ver otros puntos de vista, y también para desestresarnos un poco de todo lo que acabábamos de ver. También hubo un factor que siento que no adquirió la suficiente presencia de manera autónoma, y es la banda sonora. Estoy casi seguro de que solo la percibí por completo en los momentos en donde literalmente no había diálogos y solo son planos de los personajes, y me hubiera gustado que con todo lo que estaba pasando, que la banda sonora se hubiera unido a la construcción narrativa de la historia y no tanto en un acompañamiento. Y lo digo porque cuando tiene sus momentos la banda sonora los encabeza muy bien, pero cuando está en relación con otros elementos es fácilmente olvidable. De pronto siento que no se le dio tanta exploración, pero tampoco siento que fue nada grave. También a veces sentí una sobreexplotación de momentos supremamente tensos. Creo que hay una hiperdesintegración sensorial de situaciones muy graves como la escena de la fosa común, pero no sé si por ambición o por afán de convertirse en algo memorable se desmidió demasiado su uso en esa escena, y la verdad es que sí, no es algo nada fácil de ver. Yo le hubiera bajado al impacto sensorial un poquito, porque en mi caso, como les dije, sí quedé muy mal después de ver eso, aunque claro, eso habla muy bien de cómo sabían hacer llegar una situación así. Sin embargo, yo creo que hasta el más grande recurso tiene sus límites. En cuestiones técnicas aprecio demasiado el trabajo en el sonido y en la edición. Creo que es muy generoso y real hacia una especificidad necesaria para que no se convierta en solo desastre y desastre. Creo que las escenas más abrumadoras solo suceden hacia el final, porque es el punto en el que la película ya está terminando de componer una presencia muy interesante con todos los elementos y situaciones impactantes que acabamos de ver. Es una película que piensa mucho en la economía de sus recursos más importantes para hacerse entender, sobre todo, y no tanto para pretender, porque si le hubieran hecho un exceso de ornamentación, definitivamente se hubiera convertido en algo muy melodramático. La visión y el manejo de la hipótesis que trabaja esta historia no roza ni por un segundo la pornomiseria, porque tiene algo más específico que demostrar que la simple guerra y la caída de un estado no van al morbo y al extremo de la situación, como en esta película horrible del coronavirus de Michael Bay llamada Songbird del año 2020, en donde el COVID-19 en el 2024 casualmente ha mutado en COVID-23 y obligan a varios habitantes con altos niveles de contagio a aislarse en grandes refugios de cuarentena para controlar el virus. El caso es que esa película usó el coronavirus en una época muy delicada para hacer una película de zombies más. Eso parecía The Walking Dead pero con COVID. No querían hacer nada más y hasta terminó siendo una falta de respeto, porque una cosa es hablar de lo que está pasando y otra cosa es usar lo que está pasando para hacer
hacer algo que no es nada nuevo. Pero en contraste con Guerra Civil, aquí sí hay algo más profundo que analizar, y es la autorreflexión, el poder ser capaces de tener autocriterio en cualquier sistema, por más grande y opacante que sea, siempre y cuando tengamos pruebas, referencias, y también preguntarse hasta qué punto estaríamos dispuestos para obtener el suficiente material que demuestre lo que sabemos que está pasando. Finalmente, gente, Civil War o Guerra Civil es una fuerte película que, además de hacernos reflexionar, utiliza la información más centrada, concreta y objetiva de un conflicto tan grave para preguntarnos hasta qué punto somos capaces de dividirnos y dividirnos cada vez más. Es una película que no es fácil de ver, al entender que no está ocultando nada que debas saber, porque te hace pensar que todo este tiempo tenías la respuesta más cerca de lo que imaginabas. No es para todo el mundo, no por lo gráfica que llegue a ser, sino por lo directa que es. Demuestra cómo muchas veces esquivamos las advertencias de este tipo de temas por la incapacidad de aceptar, de escuchar lo que no queremos escuchar y asumir lo que sabíamos que llegaría en algún momento. Esto detona lo suficiente con la verosimilitud y reflejo que adquieren los retratos de nuestra realidad en solo unos cuantos niveles de intensidad más arriba. Muy recomendada, es una película que se tiene que ver primero para poder tener necesidad e interés de hablar sobre su tema y todo lo que implica, pero bueno, yo finalmente a Civil War o Guerra Civil le doy un 9 de 10. Bueno, ahora cuéntame tú, ¿qué te pareció esta película? ¿A ti te encantó o piensas que es una película casi que apocalíptica más? ¿Crees que en realidad no dice mucho o por el contrario te estremeció, te impactó, te ha encantado, te emocionaste muchísimo? Cualquiera que haya sido tu opinión y experiencia, déjamela abajo en los comentarios que yo los estaré leyendo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte para que no te pierdas ningún otro, y si ya estabas aquí te invito a darle like y compartirlo para que pueda llegar a más gente, y seguirme en mis redes sociales como TikTok e Instagram como @JuanesMob. El link se los dejaré aquí abajo en la descripción y nos vemos en el siguiente video. Adiós.